van a ver ahora en breves cuando la presentemos, es la columnista conurbanera Belén Tenaglia, que ya está en comunicación aquí con Abanico y Tereré para darle paso a su columna. Aquí te saludamos Franco y Facundo. Belén, muy buen día. ¿Cómo dice que le va? Bienvenida. Ti. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, acá bien. ¿Vos bien? ¿Del Bien, clima? bien, todo bien, todo bien. Transitando este calor, que no termina más. Calor. Está subiendo la temperatura, es verdad, Sí. desde la mañana, porque dijimos que habíamos arrancado bien, pero es verdad que acercándose al mediodía empieza a aumentar la temperatura y hoy vamos a estar cerca de los 30 grados, así que Sí, está duro, refrésquense. está duro. Donde las cosas están bastante calientes, y ese es el tema que les traigo en el día de hoy, tiene que ver con la situación de los barrios populares. Es un tema, bueno, yo formo parte de FEMEN Tránsito, Radio Comunitaria de Castelar, y venimos laburando y trabajando en la situación de los barrios. Y un tema que parece como que cada tanto se olvida, ¿no? Sobre todo en estos contextos donde la información y la noticia se actualiza permanentemente, pero que en algún punto podemos encontrarle ahí algunos vínculos, y en este caso tiene que ver con que los barrios populares, que están nucleados en lo que es la Mesa Nacional de Barrios Populares, emitieron un comunicado hace unos días nada más para denunciar el desmantelamiento, ¿no?, de la política de integración sociourbana en todo el país y su órgano ejecutor. Y además, bueno, en el marco de todo esto, la paralización de las obras, la activación de juicios de desalojo y, lógicamente, como consecuencia, ¿no?, se profundiza la situación de desigualdad para más de 1 millón de familias. Y puntualmente en lo que tiene que ver con el conurbano, hay un tema que genera muchísima preocupación, que es la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Recordemos que la cuenca Matanza-Riachuelo es una hidrovía que atraviesa 14 municipios del conurbano, muchos de la zona oeste, muchos de la zona sur, y pasa por la zona sur también de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. En noviembre, si mal no recuerdo, del año pasado, hubo una decisión de la Corte Suprema de cerrar lo que se conoce como la causa Mendoza. La causa Mendoza o la causa Riachuelo es la causa en materia ambiental más importante que tenemos en el país. Y obviamente empiezan a sentirse ahí algunas consecuencias de ese cierre, ¿no? Digo, por un lado está lo que tiene que ver con el cierre de la causa Mendoza, que es una problemática muy puntual, pero todo esto enmarcado en lo que vienen denunciando los barrios nucleados en esta mesa nacional, que tiene que ver con el desmantelamiento de la política de integración sociourbana. Y puntualmente lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ya empiezan a sentirse algunas consecuencias de lo que es el retroceso o el cierre de las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estuve hablando con Álvaro Giambi. Álvaro Giambi es militante del movimiento del MTE allí en Villa Fiorito, y además fue director de fortalecimiento de las organizaciones productivas de la comunidad. Trabajó en lo que es la CISU, que la CISU es este organismo encargado de llevar adelante las políticas de integración sociourbana, que me contaba un poco cuáles son las consecuencias que hoy ya se están sintiendo a partir del cierre de la causa Mendoza, y después de escucharlo repasamos un poco de qué se trata esa causa. Bien. Para la desarticulación de la causa se frenó todo lo que tenía que ver con las obras de vivienda, con las obras de mejoramiento por parte de la Nación. Se cerraron todos los ámbitos de reclamo sobre esas obras de infraestructura, sobre, por ejemplo, la ampliación de la red de agua potable. Realmente lo que vemos es una situación completamente de abandono por parte del Estado Nacional de todas las funciones que estaba cumpliendo a partir del fallo y a partir de la intervención de la Corte. Una vez que la Corte se corrió, el Estado Nacional tuvo vía libre para no hacerse cargo de ninguno de los problemas en los cuales intervenía en los barrios de la cuenca. Bien, ahí estaba Álvaro Giambi, militante del MTE en Villa Fiorito, exdirector de fortalecimiento de organizaciones productivas de la comunidad. No sé si se acuerdan ustedes, pero la causa Mendoza es una causa histórica que se inició allá por el 2004 a partir de la denuncia de un grupo de vecinos de Villa Inflamable, allí de Avellaneda. Se llama causa Mendoza por una de las vecinas que encabezaba el reclamo, que se llama Beatriz Mendoza, pero también se lo conoce como causa Riachuelo. Es una denuncia histórica, sobre todo porque la Corte en ese momento, en el 2008, cuando ratifica la sentencia, reconoce la gravedad ambiental que implica, ¿no?, lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y además es una denuncia que se hizo contra el Estado
provincial, el Estado municipal, el Estado nacional y 44 empresas por contaminación en ese momento. Recién les decía, la Cuenca Matanza atraviesa 14 municipios del conurbano, algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, pero además allí conviven más de 5 o 6 millones de personas con 4.000 industrias que están permanentemente contaminando el riachuelo. ¿Qué es lo que dijo la Corte en el 2008? Bueno, ratifica una sentencia donde ordena poner en práctica un plan integral de saneamiento ambiental que tenía varios objetivos, pero entre ellos mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Entre otros puntos, por ejemplo, ordenaba la relocalización de los barrios populares que se habían asentado por necesidad, eso hay que decirlo siempre, ¿no? En esa zona. Y ahora, por ejemplo, desde los barrios populares están diciendo, se cierra esta causa sin siquiera haber cumplido con el 50% de la relocalización de esos barrios. Además había precisamente establecido a la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, como órgano rector o contralor de esa política de saneamiento. Que se crea, perdón Belén, que se crea ACUMAR también alrededor de la propia causa, ¿no? Es el organismo, claro, digamos, creado propio del proceso judicial. Sí, y exactamente, y además lo interesante de esta decisión de la Corte el año pasado de dar por cerrada la causa en Mendoza, a pesar del reclamo que venían haciendo los barrios populares diciendo, che, esto no se puede cerrar, es que hubo un fallo previo de la Corte donde reconoce, como quien dice, la debilidad institucional del control sobre la cuenca, como que no estaban dadas las condiciones para decir, bueno, sí, ya cumplimos, así que es interesante eso, ¿no? Como en determinado momento del país dicen, no, che, las cosas no están dadas para decir, bueno, ya tenemos resuelta la situación de la cuenca, que además la de la cuenca no se inicia en el 2004, no se inicia en el 2008, no se inicia en el año pasado, es una problemática histórica que tenemos en lo que es el país y específicamente en el conurbano. Vamos a volver a escuchar a Álvaro Giambi, militante del MTE en Villa Fiorito, exdirector de fortalecimiento de organizaciones productivas de la comunidad, que nos seguía contando un poco cómo se está viviendo hoy en los barrios. Hay reclamos todavía por el servicio eléctrico, el cual se encuentra con cortes habituales, explosión de transformadores. Hay un limbo en función de que nunca se renovaron los convenios de transformadores comunitarios. Entonces los barrios hoy no son clientes de Sur, no tienen los medidores individuales que reclaman hace, en nuestro caso, por ejemplo, más de 10 años, pero también no hay mantenimiento de los transformadores comunitarios y por lo tanto la situación es de gravedad en términos de no solamente la prestación del servicio, sino en las condiciones de seguridad de los vecinos que están en esas redes. Y obviamente que esas redes están siendo abandonadas, sin mantenimiento. Hablo de las redes que van desde los transformadores comunitarios a las viviendas, provocando el riesgo de incendios en las viviendas, lo cual es habitual y recurrente en los barrios. Bueno, ahí lo teníamos nuevamente Álvaro Giambi contando un poco las problemáticas, ¿no? Porque yo venía hablando recién de la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo y además me acordaba de una noticia que el año pasado se dio a conocer, o el anterior, mejor dicho, estamos ya en el 2026. En el 2024 se dio a conocer una noticia de que el Riachuelo volvía a ser navegable. Ahora en breve lo vamos a escuchar nuevamente a Giambi actualizándonos esa situación. Pero cuando hablamos del saneamiento de la cuenca no solamente hablamos de la limpieza del agua, ¿no? Así como lisa y llanamente, sino también, del tendido de las red cloacal, del acceso al agua potable, el acceso a la electricidad, ¿no? Y él ahí nos contaba un poco, cuáles son las consecuencias de una desinversión y un retroceso en lo que tiene que ver con la tarea del Estado en garantizar el acceso, por ejemplo, a la electricidad de manera segura. Otra cuestión que me contaba sobre la situación específica que se vive allí en Villa Fiorito, o también lo que se conoce como Campo Unamuno. Campo Unamuno son los barrios que conforman Villa Fiorito. Me decía, ¿no? Por ejemplo, todo lo que era una planta de tratamiento para los residuos cloacales que se había ya en su momento presupuestado y aprobado por AISA, está paralizado. Entonces hoy tienen todos los días las familias sacando los residuos de las cloacas
con camiones cisternas, ¿no? Entonces hay todo un desmanejo de la política de saneamiento y la política ambiental allí en el barrio. Les decía respecto a la situación del riachuelo, que me parece también como una cuestión muy específica y muy concreta para ver las consecuencias del retroceso en lo que tiene que ver con las políticas habitacionales y puntualmente lo que venimos hablando sobre la situación de la cuenca, que es que volvió el olor al riachuelo. Eso lo denuncia Álvaro Yambi, dice, no es algo nuevo el olor al riachuelo, o sea, la realidad es que el riachuelo huele mal, siempre tuvo mal olor, pero que con las tareas de saneamiento se había un poco como, calmado la aminorado. situación. Aminorada, exactamente. Dice, ahora volvió el olor al riachuelo, así que lo vamos a escuchar a Álvaro Yambi, que además, como él está hablando de la zona de Villa Fiorito, la zona sur del conurbano, tienen ahí un problema muy grande con una fábrica de cuero que pertenece a la familia Galperín. Bueno, así que él va a estar refiriéndose también a la situación que viven ahí en Fiorito y el olor otra vez en el riachuelo. Una de las cuestiones, volvió el olor en Riachuelo, algo que obviamente que ha sido característico durante décadas, pero que se había terminado. Hoy volvemos a ver residuos flotando en el riachuelo, olores nauseabundos, sobre todo con estos calores. Y ni hablar del control de las fábricas que están alrededor de la cuenca, que también están haciendo todo lo que antes estaba bajo un control, hoy ya no lo está, y siguen contaminando los barrios, como el caso del barrio Paredón en Villa Fiorito, por parte de la empresa más grande de Latinoamérica de cuero, que es ADESA, que es de la familia Galperín. Entonces nosotros lo que vemos es un abandono total y consecuencias que van a ser irreparables para las familias de la cuenca, porque no solamente se viene una deuda que tenía que haberse resuelto con la sentencia de Kumar, sino que hoy en día, en el medio de que esa deuda se venía cumpliendo, se habían ordenado quizás los planes de intervención de infraestructura en los barrios, se han abandonado completamente. Bien, nombramos a Edesur, nombramos a Galperín, Sí, a AISA. AISA. Sí, no se Son salva a todos nadie, los no se salva a nadie. Bueno, la situación es bastante compleja, estamos hablando de 6.000 o más de 6.400 barrios populares, según el último registro del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Algunos números ya para ir cerrando, el de financiamiento, ¿no?, que vienen denunciando desde la Mesa Nacional de Barrios Populares. Estamos hablando de más de 600 obras frenadas en todo el país, 11.000 mujeres con obras inconclusas de Mi Pieza, que Mi Pieza era un programa específico para el acceso a la vivienda para, sobre todo, mujeres jefas de familia, 150 juicios de desalojo activos y 291 trabajadores técnicos con sus puestos de trabajo en riesgo. Recomiendo que vayan ahí al Instagram o a la página de la Mesa Nacional de Barrios Populares, porque van actualizando permanentemente los datos, que son datos así fríamente transmitidos tal vez en este momento, pero que en definitiva son condiciones de vida, ¿no?, de muchas personas que viven en esos barrios. Sí, y obviamente estamos hablando siempre de esto, situaciones en las que vive casi 6-7 millones de habitantes de esta zona de nuestro país. Belén, pensaba también que es parte un poco de este escenario, del escenario de ausencia del Estado como marco general, o mejor dicho, del Estado interviniendo según algunos negocios. Recién nombramos algunas de las empresas, algunas de las familias que obviamente tienen terminales políticas muy concretas y contactos también muy concretos con este gobierno que hoy le toca a la Argentina. Quizá es una de las principales respuestas a un poco esto que también traías en la voz del compañero, teniendo en cuenta... Sí, de Álvaro Yambi. Sí, es que tal cual, y además al principio, como les decía, ¿no?, tiene que ver un poco, ahora estamos en esta semana con el tema de la reforma laboral, ¿no?, eso es como nos está ocupando la agenda. Pero, por ejemplo, las políticas de saneamiento de las que hablaba recién era fuente de trabajo para los propios vecinos, claro, porque eran los vecinos organizados en cooperativas que se ocupaban de hacer todas las tareas de saneamiento. Se deja de financiar esa tarea, bueno, la consecuencia es el riachuelo vuelve a oler mal, pero además es un montón de gente que, mal que mal, digo, después hay que discutir las condiciones y demás, ¿no?, pero tenían acceso a una fuente laboral que hoy no lo tienen. Entonces, digo, todo se va, sí, claramente se va vinculando, ¿no?
Belén, te agradecemos muchísimo este contacto. No sé si queda algo más en el tintero. No más que eso por ahora. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Perfecto, buenísimo. Así que la semana que viene vamos a seguir recorriendo parte de la situación de nuestro conurbano y en este caso, obviamente, poniendo el foco en cómo vive nuestra población. Belén, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, un gusto. Pasaba Belén Tenaglia de FM en Tránsito, también siendo parte de Abanico y Tereré, recorriendo el conurbano tan hostigado, tan criticado y tan